Bueno, yo creo que el significado del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea es importante. Es un tratado de libre comercio, de liberalización de mercancías y de servicios que tiene un amplio alcance. Es un hito, digamos, importante en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Se lleva hablando de este tema desde hace muchísimo tiempo y ahora por fin las administraciones, digamos, de estos dos polos llevan un tiempo negociando sobre esta cuestión que es de absoluta relevancia. Por lo tanto, está plenamente justificado que todos los focos mediáticos y políticos estén puestos sobre la negociación del TIP. Bueno, yo creo que para entender el significado de este Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, un poco hay que entender el contexto global, ¿no? Un mundo occidental, sobre todo la de la Unión Europea, en crisis, con unas potencias externas que están creciendo mucho más rápido, ¿no? Que esa hegemonía occidental se ve cuestionada y el TTIP de repente pues, surge como una respuesta a esa crisis, y la respuesta, pues digamos, una respuesta muy parecida a la que estamos viendo ahora mismo en España, ¿no? Es una respuesta de corte neoliberal en el cual pues, se aplica una serie de medidas que son los planes de ajuste estructural, ¿no? Pues privatizaciones, afianzar lo que son las inversiones con los tribunales ISDS, y hacer una serie de cambios regulatorios para que seamos más competitivos, ¿no? Una serie de cambios regulatorios pues, para perder derechos sociales y ambientales, lo cual pues, nos hace más competitivos, desgraciadamente, en el mundo, ¿no? Entonces, ahí digamos que esa es la jugada la que están haciendo, ¿no? Y es básicamente las mismas políticas que estamos sufriendo actualmente, pues dejarlas, digamos, escritas, ¿no? Negro sobre blanco, y lo cual hace, pues, para empezar, que sea mucho más difícil de revertir, ¿no? En el futuro. Bueno, la forma en la que está siendo negociado el TIP efectivamente ha sido fuertemente criticado con, yo diría, toda la razón. Se está negociando de una forma completamente opaca, de una forma completamente poco transparente. Estamos hablando de un sector que afecta fundamentalmente a las mercancías y a los servicios. Entonces, hombre, una cierta opacidad, una cierta discreción podría ser más explicable, digamos, en sectores que están más directamente conectados con la seguridad nacional, con aspectos militares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí estamos hablando simplemente de negociación de cuestiones relativamente técnicas, ¿no? Que afectan a mercancías, a servicios sociales, servicios públicos en muchas ocasiones. En el siglo XXI, en democracias supuestamente suficientemente desarrolladas, ¿no? Como es la americana y como es la de la Unión Europea, no está en absoluto justificado este grado de opacidad y este grado de falta de transparencia en la negociación. Yo mismo he sido incapaz de tener un borrador, ¿no? del TIP, del estado en el que se encuentra la negociación del TIP en este momento, ¿no? Y es completamente injustificable, ¿no? Es como si en la negociación del Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento, el Tratado de Lisboa, los sucesivos borradores que se van produciendo, que en el fondo no dejan de ser sobre una materia relativamente similar a esta, pues los ciudadanos, los expertos, los académicos no fueran capaces de poder consultarlos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando en este caso y yo creo que no se justifica en absoluto. Da pie, además, a que haya muchas organizaciones sociales, movimientos sociales, incluso algunos partidos políticos que estén denunciando esa opacidad, no solamente por la opacidad en sí mismo, sino porque quien algo oculta es porque quiere ocultar algo y por tanto podemos tener sorpresas en un momento determinado en relación con este tratado. Yo creo que esas críticas pues pueden estar justificadas. Efectivamente nos podemos encontrar con algún tipo de sorpresa en un estadio más avanzado de la negociación. Hay una enorme opacidad en lo que es el texto de las negociaciones, ¿no? No conocemos más que algunos puntos de partida de la Unión Europea, que no son más que opiniones, no llega a nada profundo, ¿no? Digamos que son textos muy genéricos, y esos textos se han conseguido después de mucha presión diciendo que no había transparencia en las negociaciones, ¿no? Ahora han publicado una serie de textos, de puntos de posición, pero seguimos sin saber lo que realmente nos importa, ¿no? Que son las ofertas y contraofertas que se están llevando en las mesas de negociaciones.
digamos que la Comisión Europea se excusa en que una negociación así debe permanecer oculta para no enseñar las cartas a la otra parte, que sería Estados Unidos. Sin embargo, no nos están diciendo ni siquiera las cartas que ya han enseñado a Estados Unidos, ¿no? Lo cual nos da que pensar que realmente con quien está jugando la partida no es con Estados Unidos, sino contra la población europea y estadounidense, ¿no? Otra cosa que nos preocupa con la poca transparencia con la que están llevándose las negociaciones es el alto acceso que están teniendo los lobbies industriales a estas, ¿no? Un 92% de las reuniones sobre el TTIP se han producido con representantes de la industria, ¿no? Entonces, esto pues nos hace temer, esta falta de equilibrio nos hace temer, y la falta de transparencia nos hace temer que las peticiones de la industria, que sí que están pidiendo abiertamente una desregulación de nuestros derechos sociales y ambientales, pues se vayan a tener más en cuenta, ¿no? Bueno, hay un cálculo, ¿no?, que ha hecho la Comisión Europea sobre los beneficios del TIP. Creo que la Comisión Europea dice que para la Unión Europea habría unos beneficios de en torno a los 190.000 millones de euros anuales, ¿no?, si el TIP se cerrara, y para los Estados Unidos de alrededor de unos 90.000, incluso hacen un cálculo por familia, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que estos cálculos que hace la Comisión Europea son muy poco creíbles, ¿no?, porque no sabemos de dónde salen esos cálculos, ¿no?, de dónde salen las matemáticas, digamos, de dónde salen los números que hace la Comisión Europea. No se puede saber. Indudablemente, un acuerdo de este alcance, que es un acuerdo importante porque afecta a muchas materias, tanto en el ámbito de las mercancías como de los servicios, pues probablemente generará beneficios económicos importantes para las dos zonas, ¿no? Pero también hay que mirar los costes, ¿no?, y los costes aquí pueden llegar a ser importantes. A mí me preocupa especialmente toda la inclusión en la negociación de servicios sociales y de servicios públicos, educación, agua incluso, servicios sanitarios. Hay organizaciones que dicen que eso puede abrir la puerta a una privatización de todos estos servicios públicos tal y como los entendemos en la Unión Europea, no tanto quizá como los entienden en Estados Unidos, y yo creo que, teniendo en cuenta sobre todo el grado de opacidad en el que se están llevando estas negociaciones, pues no me extrañaría, podría ocurrir que al final nos encontráramos con un fenómeno de crowding out, ¿no?, en definitiva, ¿no?, de retirada, digamos, de la inversión pública y entrada, digamos, de los inversionistas privados en sectores que son, desde mi punto de vista, absolutamente fundamentales para poder hablar de un estado de bienestar potente, fuertemente asentado en los países europeos. Me gustaría empezar cuestionando los beneficios, porque, como comentabas, hay una falta de claridad sobre qué modelos se han utilizado, ¿no?, para dar estos datos, y de hecho los modelos generalmente ofrecen escenarios y la Unión Europea nos repite unos datos como si fueran ciertos cuando a todas luces no lo son. De hecho, hay estudios que lo que predicen son una pérdida de empleos a nivel global en la Unión Europea, como ya ocurrió la entrada del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, donde en Estados Unidos se perdió 1 millón de puestos de empleo, ¿no? Entonces, digamos que empezamos cuestionando esos supuestos beneficios que la Comisión Europea nos está dando. Y por otro lado, lo que nos tememos es ese interés por aumentar nuestra competitividad, aparte de perder derechos sociales. Recordemos que quien está negociando es la Comisión Europea, que es parte de esa troika que nos está pidiendo que hagamos toda una serie de esfuerzos, que rebajemos nuestros derechos laborales, nuestros derechos sociales, que subamos el IVA para ser más competitivos. Entonces, estas son las mismas personas que están negociando por una Europa más competitiva. Entonces, lo que nos tememos es que efectivamente lo que vaya a ocurrir es ese desmantelamiento de nuestros derechos, ¿no?, de ese desmantelamiento de la Europa del bienestar. Y no solo eso, sino que se abrirían toda una serie de mercados, como ya has comentado, ¿no?, los mercados de los servicios públicos, que en la Unión Europea todavía en gran parte permanecen siendo administrados por los estados, pues eso es un enorme mercado que puede haber. Y programas, por ejemplo, como la contratación pública, que pueden servir para que un ayuntamiento fortalezca su tejido local y favorezca a las pymes de su entorno, pues al liberalizar la contratación pública, por ejemplo, pues podrían competir cualquier multinacional estadounidense con cualquier tejido local de pymes de aquí, ¿no? Entonces ahí veríamos que tenemos mucho que perder. El problema que tenemos es que no sabemos cuál es el texto de esa negociación, ¿no? Entonces es difícil dar una opinión sobre algo que se desconoce.
Como hemos comentado en alguna otra ocasión, este tipo de mecanismos de arbitraje se están convirtiendo en algo muy popular, digamos, en el ámbito de libre comercio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay muchos tratados bilaterales donde se insertan cláusulas de arbitraje. Hay gente que dice que estamos hablando de una privatización de la justicia, ¿no? Bueno, yo creo que los mecanismos de arbitraje hay que partir de la base de que son de aceptación voluntaria por las dos partes, por el inversionista por un lado y por otro lado el Estado de que se trate, ¿no? En el que se realiza la inversión. Siempre y cuando eso sea así, eso se respete, digamos, yo no vería demasiado problema, añadiéndole además el hecho de que las comisiones de arbitraje, los tribunales de arbitraje deben de tener una composición determinada, ¿no? Estar compuestos por expertos, por gente que conozca la materia, por gente independiente también, que no sirva a los intereses de inversionista o de Estado. El problema que se plantea, bajo mi punto de vista, no es tanto de privatización de la justicia como de credibilidad, ¿no? Es decir, para mí, esto es una cuestión un poco más general, ¿no? Los sistemas de arbitraje se han planteado históricamente en el derecho como algo excepcional, más bien como una segunda solución, digamos, que aumenta la celeridad de los procesos y de la resolución de diferendos, ¿no? Entre dos partes, pero yo creo que nunca se han concebido y no están pensados para que se generalicen, ¿no? Pero fundamentalmente por razones de credibilidad. Es decir, una solución de un diferendo que realiza un árbitro que está sometida, cuya implementación está sometida, digamos, a la voluntad de las partes, es de dudosa credibilidad, digamos, y desde luego de inferior credibilidad a la que pueda aportar un tribunal de derecho. Yo veo como algo problemático que digamos, esta solución de conflictos a través del arbitraje se expanda de esta manera en la que se está expandiendo, ¿no? Insisto, en relación con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, veremos a ver cuál es el resultado final, el texto final, y entonces a partir de ahí podremos juzgar. Pero hay que estar atentos también a esta evolución, sin duda, no aceptarla sin más, sino tener una visión crítica del resultado que se pueda producir. Este tipo de tribunales de arbitraje, digamos que es un mecanismo para socavar la democracia, digamos que está dando mucho más poder, dar un poder directamente a las multinacionales para poder presionar sobre la legislación, ¿no? O sea, hay casos como el de Egipto, donde por subir el salario mínimo una multinacional pues denunció a este país, ¿no? O tenemos el caso de Sudáfrica, lo mismo, para corregir el déficit histórico de inversores negros, se sacó una ley que fue contrarrestada por parte de inversores italianos que no la veían justa. Entonces lo que vemos es que esto es un mecanismo por el cual directamente las multinacionales pueden desafiar la legislación social de un país, digamos que te ata de pies y manos para todo mejora social que quieras hacer en el futuro, puesto que puede ser desafiada por multinacionales, ¿no? Comentaba precisamente un legislador canadiense que desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con este tipo de tribunales, cada legislación ambiental, según se empezaba a discutir, recibía ya cientos de amenazas de abogados que decían, como esta ley siga adelante, vais a tener un problema, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que hay una erosión, si cabe, aún mayor de la democracia en favor de las multinacionales que van a tener poder para desafiar directamente estas leyes.